Hola, quisiera agradecerte por haber comprado mi libro y me encantaría que me acompañaras en la lectura de algunos párrafos del segundo capítulo. Voy a la parte donde dice, después de algunas horas siento el lamido de Toby en mi mano, que me hace regresar al presente. Miro el reloj que indica las 6 p.m. Es hora de su comida y si no fuera por él yo no me daría cuenta en qué momento estoy. Así que decido dejar de trabajar y después de la comida de Toby, dar un paseo por los alrededores de la casa. Nos cubrimos y percibo que hay una niebla que cubre todo el pueblo. Es un poco extraña. Hacía tiempo no veía niebla a esas horas de la noche. En fin, iniciamos a dar algunos pasos cuando observo que no hay nadie por las calles. No hay ni un gato, ni un perro, ni una persona que camine a lo lejos. No se escucha el rumor de un carro. Era una noche completamente silenciosa. Yo continúo caminando con Toby y observo que la atmósfera es algo espectral. Tengo la impresión de que el tiempo se hubiera parado. Algo me oprime el corazón y decido regresar, así que apresuro el paso, pero Toby, que quiere oler todo, hace lento mi regreso. Después de algunos minutos finalmente estoy a casa. Esa noche, luego el paseo con Toby, empiezo a preparar la comida y todavía mi mente queda dudosa de lo sucedido, de no sentir, de no escuchar absolutamente ningún ruido. Haber tenido la sensación de que el tiempo se hubiera detenido me hizo recordar que meses antes había frecuentado un congreso en Florencia a cargo del investigador Corrado Malanga, un ufólogo y profesor de la Universidad de Pisa que se dedicó por muchos años a las abducciones. En este congreso habían muchos estudiantes que le hacían preguntas. Al frente de mí había un muchacho con una expresión muy perpleja que le hizo una pregunta. Le dijo, profesor, viví una experiencia y no sé si por algunos momentos el tiempo se detuvo. Contó que estaba en el mar con su barca y de repente se separaron los motores. Él sintió a lo lejos un extraño ruido, tuvo la sensación de que el tiempo se hubiera parado. Observó que su reloj ya no caminaba y tuvo la impresión de que algo extraño estaba sucediendo. Después, el motor se enciende y la barca regresa a la costa. Allí observa que en realidad no pasaron pocos minutos, sino que había pasado más de una hora. El profesor Malanga le responde que seguramente lo que sucedió fue que el tiempo se detuvo. La cara desorientada de este muchacho quedó fija en mi mente, pues ahora estaba más aterrorizado que antes. El profesor Malanga es un grande estudioso, un gran ufólogo y desde hacía pocos meses yo escuchaba sus entrevistas. Las entrevistas del doctor Malanga son muchas y se necesitarían unas semanas para poderlas escuchar todas. Son las 8 p.m. y prefiero dejar de pensar en esto. La mañana siguiente, el olor del café me hace despertar. Mi esposo y los chicos han decidido ir a dar un paseo por la montaña, así que todo el día estaría sola. Durante la mañana realizo algunos quehaceres de casa que ya en las horas de la tarde, atraída siempre por mi investigación, y empiezo a buscar entrevistas del profesor Malanga. En una de ellas cuenta que cuando él inicia su investigación como ufólogo, las circunstancias lo llevaron a encontrar la historia de un chico de 15 años llamado Valerio, quien había tenido una extraña experiencia con extraterrestres. Dice haber visto esferas luminosas que giraban alrededor de él. Valerio perdió el conocimiento a causa de esta experiencia por unos 45 minutos. Cuenta que el día siguiente tenía unas extrañas cicatrices en la espalda de más de 15 centímetros. El doctor Malanga habló con el médico que había seguido a Valerio en ese tiempo y en realidad él
no supo darle explicación. Conocía a Valerio desde hacía muchos años y no recordaba que él hubiera tenido ningún tipo de operación. En otra de sus entrevistas habla sobre los vínculos que existen entre la iglesia y los extraterrestres y la masonería, donde él reconoce que hablar de este tema es muy arriesgado, porque toca un ambiente de mucho poder dentro del Vaticano y las Fuerzas Armadas parecen estar conectadas con el problema alienígena. Las primeras investigaciones que hace sobre las abducciones muestran extraños sucesos. Él dice que esas experiencias las podríamos reconstruir a través de la hipnosis regresiva y muchas de esas parecían estar relacionadas con algunas manifestaciones del grupo satánico ufológico del norte de Italia. Los abducidos contaban haber sufrido verdaderas persecuciones de parte de sujetos que pertenecían al grupo OVNI italiano. No sabían a dónde ir en ese momento, así que pidieron ayuda a los dirigentes y a las personas que controlaban el norte de Italia entre los años 60 y 80, que eran de dos tipos. Uno de tipo religioso, con Eugenio Siragusa y otros personajes que hicieron las sectas satánicas en el monte Amiata en Toscana. El grupo ufológico interesado en las abducciones usaban como excusa las investigaciones y hacían misas satánicas. Estas personas contaban haber vivido experiencias muy extrañas en la vida real. Parece, dice el doctor Malanga, que la masonería en Italia sea legal, porque muchos presidentes italianos han sido parte de esta. Él cuenta que hubo un movimiento religioso en el norte de Italia, en Turín, que construyó una gran ciudad subterránea llamada Danamur, con fondos de ayuda de la Unión Europea, y han sido apoyados por los parlamentarios. El jefe fundador de Danamur es también fundador de una secta religiosa. Incluso los militares han tenido contactos con los extraterrestres. Algunos soldados le contaban al profesor Malanga que en muchos de sus turnos de noche habían visto sujetos muy extraños. En algunas ocasiones los habían superado con saltos de más de 9 metros. Parecía una pesadilla, cuentan los soldados, que desde entonces no podían dormir. Tenían sueños extraños y les habían aparecido detrás de las orejas unas manchas y bolas que no sabían de dónde provenían. Así que decidieron contactar al profesor Malanga y contarle la experiencia. También le contaron que tenían las pruebas de que todo era verdad. Dichas pruebas las habían mostrado a sus superiores porque habían sido registradas por las telecámaras, pero los superiores no dieron mucha importancia a esto y los mandaron donde los psicólogos. Los soldados no sabían por qué ninguno le quería dar importancia. El doctor Malanga quedó muy sorprendido y se dio cuenta que estos eventos en realidad eran muy comunes en la población italiana. Contó que muchas personas lo contactaban de todas partes del mundo para pedir ayuda. Él dice que al menos el 30% de la población mundial sufre abducciones cuando duerme. Ok, entonces espero que te haya encantado mi libro. Te agradezco nuevamente por tu apoyo y por permitirme realizar este sueño. Te mando un abrazo. Chao.